Hola, muy buenos días a todas y a todos. Esta breve grabación tiene como objetivo el rematar el recorrido que hemos estado haciendo en las últimas clases por los distintos temas a partir de las dudas que veníais planteando. Y el hecho es que en la última clase quedó pendiente resolver una de las consultas, que era la de la diferencia entre la escuela de Chicago y las ventanas rotas. Entonces a eso vamos a dedicar esta breve grabación. La duda en concreto se planteaba en los términos en que hemos dicho, qué diferencia hay entre las aportaciones de la escuela de Chicago y la llamada teoría de las ventanas rotas, que son dos explicaciones de la presencia de delincuencia y particularmente de la presencia de delincuencia vinculada al espacio. De hecho, son dos de los contenidos que hemos visto en el tema 8, espacio social y delito. Lo primero que quiero señalar es que la diferencia o una síntesis de la diferencia justamente forma parte de la documentación del tema y concretamente del pequeño documento que aparece ahora en pantalla, que se llama Desarrollo Urbano, Desigualdad, Delincuencia e Inseguridad, ¿no? Al final de los párrafos que dedicamos a los postulados de la Escuela de Chicago, aparece un párrafo que hemos tomado del trabajo de Cidi Larrauri, donde precisamente estos autores nos advierten de que no confundamos unos postulados, los de la Escuela de Chicago, con la teoría de las ventanas rotas y particularmente del argumento que señala qué efecto tiene que en el entorno, en el espacio donde se reside, aparezcan o se hagan presentes signos de deterioro como el que reflejaría la expresión ventanas rotas, ¿no? Eh, entonces, bueno, llamo la atención sobre este párrafo como punto de partida. Es verdad que el efecto ventanas rotas pone el acento en eso, que la aparición de signos de deterioro físico, como puede ser edificios abandonados y por tanto con ventanas o cristaleras rotas, deteriorados por la acción de grafiteros, mobiliario urbano roto o con signos de haber sido vandalizados, como puede ser que aparezca quemado. Este tipo de signos o de evidencias de deterioro físico, según esta teoría, tiene el efecto de provocar en los residentes la percepción o la visión de que eh, este tipo de actos no tienen ningún tipo de respuesta, que por tanto quedan impunes. Eso lleva aparejado a su vez la percepción de que viven en un entorno deteriorado, obviamente, pero por ello mismo inseguro, hace que el espacio se vuelva un lugar del que protegerse y, en consecuencia o en última instancia, eso a la vez favorece que quienes están dispuestos a cometer actos de ese tipo, continuar deteriorando el espacio al percibir a su vez que ese tipo de actos quedan impunes, pues lo reiteren. Este básicamente es el planteamiento de las ventanas rotas, cuyos correlatos tienen que ver, porque pertenecen a las teorías del control, con el hecho de que para evitar este proceso, esta especie de círculo vicioso, la respuesta debe ser el aumento de la vigilancia y, por tanto, por consiguiente, de la constancia que tenga la gente de que cualquier tipo de acto que contribuya al deterioro del entorno, al deterioro físico, tendría una respuesta.
Y esto genera un círculo virtuoso de percepción de que el entorno está vigilado y de que, por tanto, ningún acto que contribuya al deterioro va a quedar impune y, por tanto, el espacio, al ser seguro, pues no va a ser abandonado por aquellos vecinos y va a generarse una especie de círculo virtuoso. Entonces, llamo la atención sobre el hecho de que el efecto ventana rota o la teoría de la ventana rota pone el acento en la noción de desorden físico, ¿eh? O deterioro físico. Es verdad que recomiendo particularmente la lectura o estudio detallado del capítulo o de la lectura que directamente hemos seleccionado para este tema, que se llama Desorden urbano y delincuencia. Es el desorden urbano un predictor de delincuencia, ¿vale? Leer detenidamente eso porque se centra en el efecto ventana rota o en la teoría de las ventanas rotas y deja muy claro que estamos ante un contenido, un argumento edificado desde las que hemos llamado en la asignatura teorías del control. Ponen el acento en la capacidad que tiene el que se vigile, el que se controle, el que la comunidad perciba que ningún acto desviado, ningún acto delictivo va a quedar sin respuesta, de la contundencia o de la probabilidad de que la sanción lo sea, de que la vigilancia conduzca a la sanción, lo que disuade de cometer delito o de cometer actos vandálicos. Estamos hablando en realidad de un conjunto que va desde eso, el mero acto incívico al acto delictivo. Entonces son una de las diferencias fundamentales o la que ayuda a entender que son propuestas diferentes. La de Chicago, que ahora iremos a ella, y la de las ventanas rotas, es que estamos, en el caso de las ventanas rotas, ante una argumentación surgida en el marco de las teorías del control y, por tanto, que pone el acento en la disuasión como la clave para que no se genere la presencia de desviación o delincuencia. Es verdad que en el texto que he citado se señala que no cabe hablar solo para pensar en los términos en los que piensa o propone que pensemos la teoría de las ventanas rotas en desorden físico. También hay que pensar en eso que en esa lectura se llama desorden social, la presencia de personas que se comportan o se conducen de forma incívica o que llevan a cabo en el espacio común, en el espacio urbano, conductas que podrían, si no ser directamente delictivas, sí estar próximas a ello, ¿no? Como puede ser, bueno, la propia comisión de actos de incivismo, pero también el ejercicio de la prostitución callejera, el vivir sin techo, el andar buscando en los contenedores comida, es decir, conductas que asociamos directamente a la desviación o al ser o al portar rasgos de desviación, ¿no? Personas sin hogar, personas bebiendo, personas consumiendo droga, por supuesto, si ya hay trapicheo de droga o si ya hay prostitución en el sentido que también no son visibles los proxenetas, etcétera, pues esa sensación o esa evidencia de desorden social, a eso es a lo que llamaríamos desde el punto de vista de la ventana rota, desorden social, contribuye a generar ese efecto, ese proceso, ese círculo vicioso que ya comentábamos antes en relación al deterioro físico. Eso en cuanto al efecto ventanas rotas. Claro, ¿qué dice? ¿Cuáles son los postulados de la Escuela de Chicago? Los postulados de la Escuela de Chicago, primero, son anteriores, muy anteriores, de hecho, a la aparición de lo que llamamos teorías del control. Y básicamente el postulado fundamental de la Escuela de Chicago tiene que ver con el efecto que causa el crecimiento de las ciudades y particularmente el hecho de que este crecimiento y los movimientos residenciales a las zonas más o a zonas directamente residenciales que se van diferenciando de las zonas puramente comerciales o administrativas, va dejando determinadas zonas. Ellos hablaron de las zonas de transición porque se fijaron en la Chicago
de los años 30 o en otras ciudades norteamericanas donde este proceso fue parecido. Zonas que quedan entre las zonas que van especializándose y van centrándose en albergar actividades de carácter comercial, administrativo o, si queréis, de servicio, y las zonas más residenciales a donde confluyen pues gente que tiene el poder adquisitivo suficiente como para precisamente irse a vivir a esas zonas, ¿no? Entonces quedan entre unas y otras, quedan lo que ellos llamaron zonas de transición, zonas que se van, entre comillas, despoblando o perdiendo el uso residencial y a la vez también siendo abandonadas por quienes se desplazan o quienes desplazan sus actividades a las zonas comerciales o administrativas, las zonas de servicio. Ese tipo de espacios que quedan ahí en tierra de nadie atraen o acaban siendo ocupados por personas que llegan a las ciudades procedentes de la inmigración interior o exterior y no cuentan con los recursos suficientes como para irse a vivir a las zonas residenciales, a las que no pueden que no pueden permitirse, y a unas zonas comerciales que igualmente también pues dificultan porque encarecen o porque directamente no generan capacidad residencial, ¿no? Entonces, la afluencia de personas que no tienen otro remedio que vivir en estas zonas, que son mucho más baratas o que han visto bajar los precios, favorece que en esos espacios quienes vivan son gente que no comparten, porque vienen de zonas diferentes, no comparten unos mismos planteamientos, ni culturales, ni socioculturales, y por tanto favorecen, bueno, que cada uno desarrolle o genere modos de vida unos de espaldas a otros, ¿no? Esa desorganización social o desconexión, ¿no? El concepto al que aludimos es desorganización en el sentido de que asistimos a sociedades que no comparten un mismo conjunto de valores o que no comparten patrones de vida en común, con lo cual eso favorece que cada uno haga lo que quiera y que precisamente sean zonas que se vuelvan atractivas porque ahí no vive gente que considere suyo o que vaya a convertir aquello, están de paso, que vayan a convertir aquello en una comunidad eficaz en el sentido que proporcione o que comparta modos de vida, que cuiden el entorno, etcétera, ¿no? Eso favorece que allí se instale actividades o se vuelvan presentes, se hagan presentes actividades que están directamente ligados a lo delictivo, como el trapicheo de drogas, o la venta de drogas, la prostitución callejera o la explotación sexual derivada de esa práctica, etcétera, ¿no? Son zonas que se vuelven atractivas precisamente porque están en tierra de nadie. Y esa idea de tierra de nadie quizá os podrá servir bien para entender el planteamiento de la Escuela de Chicago, que se sitúa en el concepto de desorganización social y no tanto en el de desorden. ¿Qué pasa y por qué os genera duda diferenciar ambos planteamientos? Porque es verdad que aquellas zonas donde se produce este efecto de afluencia de gente que procede de entornos socioculturales distintos y que por tanto habitan en una comunidad o en un espacio que no comparte o que está desorganizado socioculturalmente. Claro, en ese espacio es más probable que se generen prácticas o que aparezcan signos de desorden físico o social en el sentido en el que hablaba la teoría de las ventanas rotas. Claro, las zonas donde es más probable que aparezcan ese tipo de signos son las zonas más deterioradas desde el punto de vista también socioespacial, ¿no? Toda ciudad alberga desigualdad y eso se hace evidente en que hay zonas que están mucho peor dotadas, donde vive gente que no tiene otro remedio que vivir ahí. Entonces es verdad que en ese sentido confluyen o vienen a lo mejor a aludir a los mismos espacios.
Pero no olvidaros que la teoría de las ventanas rotas dice lo mismo también si los signos de deterioro físico aparecen en zonas acomodadas o en zonas residenciales, ¿no? Está más próximo a planteamiento de psicología social, que lo que ponen el acento en decir, si tú percibes el entorno deteriorado, o si tú evidencias deterioro en el espacio, percibes que ese entorno está mal cuidado y es más fácil, primero, que tú lo sientas como inseguro o que tú acabes involucrándote también en el deterioro, porque no te va a pasar nada. Genera como oportunidades, ¿vale? Una teoría del estímulo que supone ver deterioro físico para que tú mismo también incurras en actos incívicos que contribuyan a su vez a deteriorar más el espacio. Y esto con independencia de si estamos en un entorno residencial o acomodado, o si estamos en un entorno menos dotado o con más vulnerabilidades o habitado por gente con más vulnerabilidades de carácter socioeconómico. Mientras que la Escuela de Chicago sí alude al hecho de que es el desarrollo urbano y particularmente el hecho de que ese desarrollo deje espacios o deje zonas de las ciudades abandonadas por la gente que puede permitirse usos residenciales más caros o son abandonadas para la actividad comercial o la actividad administrativa o de servicio, son zonas, esas tierras de nadie atraen a la actividad delictiva. Porque a la vez también al ser abandonado, al ser tierras de nadie, nadie las siente como propias y nadie las vigila o nadie las cuida o nadie está pendiente de lo que allí ocurre. Entonces es verdad que, claro, es más fácil que los signos de deterioro físico y social a los que alude el efecto ventana rota surjan o se hagan presentes en este tipo de zonas, que no en las zonas acomodadas. Pero insisto, el efecto ventana rota, como tal efecto y como tal explicación del aumento de la presencia de incivismo o de actividades delictivas, tiene que ver con la percepción de que estos quedan impunes, tienen que ver con la falta de vigilancia, con la falta de capacidad disuasoria y esto se puede producir, según el efecto ventana rota clásico, tanto en zonas residenciales como en zonas residenciales en el sentido de ocupadas por gente de niveles socioeconómicos altos, como en zonas donde viven gente de niveles socioeconómicos bajos o que directamente padecen infradotaciones de recursos o vulnerabilidades sociales, tanto desde un punto de vista material como de la gente que vive allí. ¿Vale? Entonces, bueno, espero que con esto haya quedado claro. Me he extendido deliberadamente para que toméis nota, ¿verdad? Que entre desorganización social, que es a lo que alude los postulados de la Escuela de Chicago, fundamentalmente no tanto porque la comunidad se desorganice en el espacio, sino porque es un espacio al que afluye gente con rasgos socioculturales distintos y por tanto no compartidos y por tanto que se dan la espalda o que no generan comunidad. En este sentido hablaría la Escuela de Chicago de desorganización frente a desorden físico y social, que es a lo que alude el efecto ventana rotas, que tiene que ver con la presencia de signos de deterioro que son fruto de conductas incívicas o de prácticas sociales que consideramos desviadas. Pero eso, es verdad que hay proximidad y entiendo que haya que llamar la atención sobre que son diferentes, que no vienen a decir lo mismo. Bueno, pues lo que he hecho es desarrollar este párrafo y espero que con esto haya quedado claro y si no, pues nada, me volvéis a preguntar y o bien por escrito o bien mediante el recurso a una grabación de este tipo, trato de solucionarlo. Llamo la atención, por último, sobre el hecho de que, aunque lo he dicho en clase, he ido generando para este repaso una carpeta, he ido colgando recursos en esta carpeta, la que aparecerá en pantalla, recursos usados en clase, colgando algunos materiales, a veces audiovisuales, a veces textuales, que confío en que de entrada sirvieran para resolver las dudas que se fueron planteando de cara a las clases de repaso y que ahora os sirvan para comprender mejor algunos conceptos.
como esta misma grabación, que también colgaré ahí. Bueno, pues aprovecho también para desearos muy felices fiestas y para emplazaros ya el día del examen. Antes de eso, cualquier duda que tengáis, ya sabéis que me la podéis plantear. Y eso, espero que tengáis una buena fiesta y una buena entrada del año 2024. Un saludo y hasta pronto.